Les deseo una agradable mañana de fiesta. Muchas gracias, señora Bordeaux y señora Guidolin, por la hermosa e inspiradora música especial. Espero que la fiesta esté yendo bien. Espero que estén teniendo muchas oportunidades de confraternizar y acercarse como pueblo de Dios. Ciertamente es una fiesta especial en muchos sentidos, sobre todo porque el año pasado no tuvimos la misma oportunidad. Aunque sí tuvimos ocasión de confraternizar, aunque no cara a cara. Así que este año es una maravillosa oportunidad de estar con todos ustedes, y estoy seguro de que ustedes también sienten lo mismo. Cuando se piensa en el destino final de la humanidad, ¿qué es lo que viene a la mente de todos nosotros ahora? Creo que aquí la respuesta sería simple. Sería el reino de Dios. Después de todo, esto es lo que estamos esbozando aquí, ¿verdad? Nos estamos proyectando hacia un tiempo en el que el reino de Dios estará en la tierra y Dios estará trabajando con toda la humanidad, porque el destino final de la humanidad es formar parte del reino de Dios. Pero para la gran mayoría de personas que se identifican como cristianos, la respuesta a eso sería muy diferente. La respuesta sería ir al cielo. ¿Cómo se llega al cielo? Esa es la pregunta que, si se la plantearan, sería la que harían. Porque la mayoría de la gente piensa que la idea del destino final es vivir una vida que sea agradable de alguna manera a Dios, tener una relación con Jesucristo y luego al morir hay un alma que se separa del cuerpo y va a este lugar llamado cielo. Y luego en última instancia una variedad de diferentes explicaciones, algunas de ellas atractivas, algunas de ellas tal vez no tan atractivas. Pero eso es en última instancia lo que la mayoría de la gente piensa en cuanto a un destino final. Ese es el concepto típico del cielo, como un lugar al que uno va una vez que muere. Pero la fiesta de los tabernáculos nos dice algo muy diferente sobre los destinos finales. ¿No es así? Esta mañana quiero examinar esta cuestión. Esta idea del cielo y la tierra, esta especie de dos reinos diferentes, podríamos decir, y ver lo que la Biblia tiene que decirnos al respecto y cómo encaja con nuestra celebración de la fiesta. Porque lo que estamos representando es algo muy diferente, ¿no es así? Estamos visualizando un destino final donde la humanidad está aquí, en la tierra, en esta tierra, en el reino de Dios. Empecemos por preguntarnos ¿qué es el cielo? La Biblia habla del cielo. Entonces, ¿qué es? Y me gustaría volver al primer lugar donde es mencionado, que es al comienzo de la primera página de la Biblia, el Génesis 1. Vamos allí. Génesis 1, versículo 1. La primera mención del cielo está aquí, en Génesis 1, 1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cielos en hebreo es la palabra hebrea shamim, que siempre es plural. No hay forma singular de esta palabra, siempre es plural. Ahora bien, eso no implica que haya de alguna manera múltiples cielos. Es simplemente una forma hebrea de declarar algo que es una especie de idea compleja. Por ejemplo, agua en hebreo también es plural, sin una forma singular. Así que no se refiere a muchos cielos, por así decirlo, simplemente se refiere, tal vez, a la complejidad del espacio, que ahora se considera el cielo. El cielo, entonces, es una cosa física, creada, ¿no es así? Dice que en el principio Dios creó los cielos así como creó la tierra. De manera que es algo creado. Lo que creo que podemos ver aquí es que Dios no está creando su espacio necesariamente llamado cielo. Está creando algo que es parte de este mundo en el que vivimos. Este espacio en el que vivimos. Hay un espacio sobre nosotros que se llama cielo. Y hay un espacio debajo sobre el cual caminamos llamado tierra. Ahora vayamos al versículo 8. Dios llamó a la bóveda cielos, y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Así que, al menos aquí, el cielo es simplemente el espacio que existe por encima de la tierra que Dios creó, y no está necesariamente relacionado con el espacio de Dios, con el mundo de Dios per se. Es simplemente ese espacio que está por encima de nosotros. Entonces, ¿dónde residía Dios? Si ese es el caso, bueno,
los primeros capítulos del Génesis no hablan directamente de dónde reside Dios per se, pero sí nos muestran que Dios residía en el Edén, en una relación muy estrecha con su creación, la humanidad. Así que Dios y la humanidad existían juntos, en un espacio muy íntimo, en el Edén. El Edén era un jardín con un huerto, y había una fuente de agua que salía del Edén. Esa agua no era solo para el jardín, sino que salía y se extendía fuera de esa zona circundante. El agua estaba siendo suministrada por este lugar llamado Edén. Los jardines bien regados en el antiguo cercano oriente a menudo se asociaban con palacios reales. Cada vez que leemos acerca de un rey, ya sea el rey asirio o el rey babilonio, o tal vez el faraón, siempre hablan de su jardín bien regado. Esto es un símbolo en el antiguo cercano oriente. Aquí el Edén es el trono de Dios. Aquí es desde donde Dios gobierna y existe justo al lado de la humanidad, que ha sido creada a su imagen y se le ha dado autoridad real sobre toda la creación de Dios. Vemos entonces que esta armonía es la relación del espacio de Dios con el espacio del hombre, interactuando de manera armoniosa. Los 2 primeros capítulos del Génesis describen la creación de la tierra como un lugar en el que Dios habita junto a la humanidad en una relación armoniosa, es decir, hasta el acontecimiento posterior que causó una separación entre el espacio de Dios y el espacio de la humanidad. Pasemos al capítulo 3 del Génesis, versículos 23 y 24. Después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el Génesis 3, Dios expulsó a la humanidad de su presencia, de su espacio. Vamos a ver en el verso 23, que dice: «Y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida». Así la humanidad fue expulsada del espacio de Dios, de la presencia de Dios. Se creó una separación entre el espacio de Dios y el espacio humano que estaba custodiado por querubines, custodiado por estos seres angelicales. La entrada al Edén ahora estaba bloqueada y custodiada por estos seres angelicales, estos querubines, que son criaturas sobrenaturales, que tienen una apariencia compuesta de rasgos humanos y animales, que es típicamente la forma en que se describen en la Biblia. A menudo se utilizan como guardianes de lo que llamaríamos espacio sagrado, el espacio de Dios. El querubín guardián del espacio de Dios, el espacio que Dios ocupa. Sociedades antiguas en gran medida eran conscientes de que sabían de estos seres. De hecho, es algo con lo que estarían muy familiarizados. Probablemente los egipcios utilizaron la representación de estos seres en forma de esfinge, de las que se sirvieron para guardar las tumbas de los faraones muertos. Así que entendieron este concepto de estos querubines custodiando el espacio sagrado, o lo que ellos consideraban espacio sagrado. Más tarde, cuando se construyó el templo, se colocó una representación de estos querubines en el templo, en el lugar santísimo, para proteger el espacio de Dios. Y eso debería recordarnos lo que ocurría aquí en el jardín del Edén, donde el espacio de Dios en el Edén estaba protegido, estaba custodiado. La humanidad ya no podía entrar en ese espacio, y ese espacio estaba custodiado por esos seres angelicales. Así que después de la rebelión de la humanidad tenemos esta marcada distinción entre el espacio de Dios y el espacio de los humanos. Hay esta separación que fue creada. El ser humano ya no podía entrar en el espacio de Dios. Solo se le permitía estar a la distancia. Esta restricción fue incorporada bajo los términos del pacto del Sinaí, que Dios hizo con Israel. Para hacer cumplir esta separación, Dios de hecho moraría con Israel, habitaría en un templo en el campamento de Israel, pero existía esta separación forzada. Israel podía tener a Dios en su presencia, pero no podía acercarse tanto a Dios. Esta restricción fue establecida como un concepto de lo que técnicamente es el espacio santo de Dios y el espacio común, que es el espacio de los hombres.
La presencia de Dios y su espacio fue llamado santo, y el espacio de la humanidad fue llamado común. Esto es lo que se llama el espacio cotidiano, pero en ese espacio de Dios, este espacio debía ser protegido. Nada común debía ser traído al espacio de Dios porque Dios es santo, Él está separado. Él está separado en particular debido a esto, a este pecado que ha ocurrido, y estas leyes servían para hacer cumplir esa separación del espacio de Dios y el espacio de la humanidad. Dios creó este plano físico. Creó el cielo y la tierra para hacer un espacio con la humanidad. Pero que Él pudiera coexistir con la humanidad, más bien. Pero cuando la humanidad se corrompió, ese mismo espacio creó este abismo entre el espacio del hombre y el espacio de Dios. Con el tiempo, el cielo se asoció con el lugar donde Dios reside. Se trata de algo que surgió de forma eventual. No sucedió así de inmediato. Es eventual que esta idea de Dios residiendo en el cielo ocurra. Su espacio está separado del espacio de los hombres, pero ahora es pensado como este espacio que está arriba de los cielos, aquí, arriba sobre nosotros. Vayamos al capítulo 11 de los Salmos, veamos el versículo 4. Veremos solo un par de salmos aquí donde se nos muestra esto. El espacio de Dios está arriba en los cielos, lo dice el Salmo 11, el versículo 4 dice: El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos del hombre. Así que hay muchos salmos que describen el espacio de Dios. ¿Está en el cielo, allá arriba en alguna parte? Justo allá arriba. Vamos al Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19 dice: El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Ahora, como hemos visto con la creación, el cielo y los cielos. Ahora sabemos que desde un punto de vista muy físico, lo que sabemos ahora como seres humanos viviendo en el tiempo en el que vivimos, es que lo que está por encima del cielo es simplemente el vacío del espacio. Que no hay un trono de Dios que se pudiera ver si uno se pone por encima de las nubes. No se puede ir allá arriba y ver el trono de Dios, porque lo que está por encima de las nubes es este espacio vacío en el que no hay nada. Ya saben, un vacío de espacio. Entonces, ¿qué significa realmente que Dios reside en los cielos? Si sabemos que por encima de los cielos está ese vacío negro del espacio, ¿qué significa eso? Bueno, muchas referencias a Dios morando en los cielos se encuentran realmente en la poesía hebrea. Por eso acudimos a los salmos. No en todos los salmos, sino en la mayoría. Esta idea de Dios morando en los cielos proviene de la poesía hebrea. La poesía a menudo está llena de metáforas, porque está llena de imágenes, a menudo no destinadas a ser tomadas literalmente. Como que el trono de Dios está realmente ahí arriba en los cielos, sino más bien transmiten conceptos que nos ayudan a captar un punto a través de imágenes que se forman en nuestra mente. Así es la poesía hebrea. Eso es lo que hace. Lo que es más, no es hasta hace relativamente poco tiempo que la humanidad ha entendido que la Tierra es un globo, que hay un vacío de espacio, que este globo se encuentra en este vacío y que este globo en el que residimos en realidad está dando vueltas alrededor de una estrella a la que llamamos el Sol. Como la Biblia fue escrita mucho antes de que la humanidad entendiera eso, muchas de las imágenes de los poetas hebreos inspirados por Dios tienen sentido con lo que ellos sabían. Necesitamos darle algún sentido a la idea de que Dios esté ahí arriba en alguna parte, pero tenía aún más sentido desde su concepción del mundo. Recordemos que la Biblia no pretende ser un libro científico, para contarnos hechos científicos o revelarnos verdades sobre el universo, sobre cómo está construido. El propósito es transmitirnos verdades espirituales, y a menudo se hace a través de la metáfora. A menudo se hace a través de estas imágenes con palabras,
Dios simplemente no consideró necesario revelar los detalles físicos de la Tierra a los antiguos. Él no describió eso. El espacio donde vivimos es en realidad un globo, y está en el vacío del espacio y gira alrededor del Sol. Ellos no tenían idea de esas cosas y tampoco la necesitaban. Dios no les reveló ese tipo de cosas porque no era lo que Dios necesitaba que supieran. Lo que Dios necesitaba que supieran eran verdades espirituales que les transmitió a través de los poetas que escribieron los Salmos. Y los poetas de la Biblia, inspirados por Dios, escribieron de una manera que tenía sentido, en particular para su mundo. También tiene sentido en nuestro mundo, pero estaba escrito para aquello que ellos comprendían. Es especialmente lógico. La antigua explicación científica del mundo en su época era que el mundo era un disco plano. Así es como básicamente entendían el mundo en esa época, con esta cúpula azul que cubría por encima el espacio terrestre. Esta cúpula azul, el cielo, este cielo azul, era una cúpula, así es como básicamente lo entendían en su tiempo. Cuando los autores bíblicos inspirados usaron imágenes para describir el estatus de Dios, quién era Dios, hablaron en imágenes, especialmente para que entendieran que Dios es el Rey, Dios es exaltado, Él gobierna muy por encima de nosotros desde una posición estratégica que le permite contemplarlo todo, ver todo lo que ocurre en el mundo. Ese es el punto que tratan de comunicar. Y a menudo lo hacían a través de la poesía. Estas imágenes ciertamente funcionan en nuestro mundo. Ya saben, algo que está a gran altura puede convertirse en un lugar privilegiado de observación. Se puede ver todo desde grandes distancias. Sin embargo, la estación espacial situada en el espacio exterior tiene una gran plataforma de observación sobre la Tierra, aunque sencillamente no puede ver toda la Tierra a la vez, ¿saben? Solo puede verla mientras la Tierra gira. Así que hay toda una mitad de la Tierra que una estación espacial no puede ver en un momento dado. Si usamos el mismo concepto con Dios, tenemos que modificarlo un poco, porque si Dios está ahí arriba, no puede ver lo que hay al otro lado. Entonces es algo que no funciona del todo bien en nuestro mundo, pero que funcionaba realmente bien en el mundo de ellos, cuando concibieron al mundo como un disco plano. El punto no es que el trono de Dios esté en el espacio exterior, ese no es el punto en absoluto. El punto es que Dios es exaltado por encima de todo el reino físico, y Él ve y sabe todo lo que pasa. Él ve y sabe todo lo que sucede. Ahora bien, ¿habrían pretendido los autores antiguos ser capaces de ver el trono de Dios si de algún modo pudieran elevarse lo suficiente en el cielo? Lo dudo. Es poesía, son imágenes en palabras, ¿verdad? No están pensando que el trono de Dios está realmente ahí arriba, en algún lugar del cielo. Solo porque la Biblia use imágenes para transmitir una idea, eso no significa que su intención fuera siempre la de ser realmente literales. Ellos fueron más sofisticados de lo que la mayoría de las veces les reconocemos y obviamente estaban siendo inspirados por Dios. El asunto no es que Dios viva físicamente arriba en las nubes, sino que el espacio de Dios ya no está aquí, en la tierra como lo estuvo una vez, así como fue diseñado. Está en otra parte. El espacio de Dios está en otra parte. Está separado de nuestro espacio. Obviamente no está arriba en el aire, en el espacio, en algún lugar. Es probable que se entienda mejor como un reino diferente, que se mantiene separado del espacio humano. Pero no se pretende que esté separado, sino que por ahora se mantiene separado. Hay una descripción interesante. Me dirijo al capítulo 24 del Éxodo. Echaremos un vistazo a los versículos 9 y 10, donde se describe a Israel aceptando el pacto del Sinaí. Dios trae a Israel al pie del monte Sinaí y les dice: quiero tener una relación matrimonial con ustedes. Voy a entrar en este pacto con ustedes si están de acuerdo. E Israel acepta. Escuchan los términos del pacto, aceptan este pacto. Después de que Moisés leyó los términos y el pueblo estuvo de acuerdo, Moisés salió
selló, el pacto con sangre, la sangre del pacto. Luego Moisés, Aarón y Nadab, Abijú y 70 de los ancianos de Israel subieron. Y allí tuvieron una visión, al menos en cierto sentido, del trono de Dios. Pudieron tener una visión, en cierto sentido, del trono de Dios ahí arriba. Miremos los versículos 9 y 10. Entonces Moisés subió, y Aarón también estaba cerca. 70 de los ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro. El zafiro es azul. Semejante en pureza al mismo cielo. Ellos están en una montaña y están mirando hacia arriba, justo ahí en la cima de la montaña. Están mirando hacia arriba a través de un empedrado azul, a través del cual pueden ver hacia el salón del trono de Dios. Tienen una visión de esto. Una vez más, no se trata de un lugar literal sobre el monte Sinaí que se pueda, ya saben que si se encuentra en el lugar correcto se puede subir allí y se puede ver esto, ¿no? Eso no es lo que se describe aquí. Es un atisbo de lo que Dios les está mostrando, de su presencia de una manera que ellos pueden comprender, y tendría sentido. El cielo azul, están como mirando por encima de esta cúpula de zafiro azul y están viendo el trono de Dios. Dios les está dando una idea de cómo se vería asomarse al trono de Dios en su espacio. Dios es exaltado mucho más alto que nosotros y separado de nuestro espacio, pero no se pretende que sea precisamente así. Pero así es ahora, ¿verdad? ¿Y por qué ocurrió de esa manera? ¿Por qué existe de esa manera? Debido a la rebelión humana, debido al pecado humano. Nos hemos separado del reino de Dios. El pecado separa. El concepto es transmitir esto de varias maneras. Al pensar en el espacio de Dios como en los cielos, entendemos su estatus elevado en comparación con nosotros. Él está más alto que nosotros, está por encima de nosotros, puede ver todo lo que ocurre. Dios es total, su autoridad es suprema y está separado de nosotros. Dios es santo y nosotros no. Somos comunes, ¿correcto? Así que esta idea de separación es bastante fuerte en la Biblia en términos del pacto del Sinaí. Cuando Dios residía en un templo con Israel, y cuando su presencia estaba en un templo, estos son los conceptos técnicos del pacto del Sinaí, de lo santo y lo común, lo puro y lo impuro, y fueron utilizados para transmitir esta idea de separación. Que el espacio de Dios está separado, y hay que ser muy cautelosos al entrar en el espacio de Dios porque nuestro pecado nos ha separado de Dios. El espacio no fue creado para ser así. ¿Recuerdan lo que Dios creó en el jardín del Edén? La intención era estar con Dios de una manera íntima, una conexión íntima con Él, caminando con Él. Pero no en la actualidad debido a lo que hemos hecho, o sea, la separación es una creación de la humanidad. Por lo tanto, otra forma en que los seres humanos tienden a pensar en el reino espiritual es el reino espiritual en contraposición al reino físico. Y eso puede ser útil. Pensamos que hay un mundo espiritual en el mundo físico, y eso puede ser de ayuda. Pero creo que debemos tener cuidado con ese concepto, porque a veces crea la idea de lo que se llama dualismo, donde hay un mundo físico y un mundo espiritual que están separados, y que se supone que deben estar separados. Creo que eso es un error. Estos mundos no están destinados a ser separados. Estos mundos están destinados a estar entrelazados. Están destinados a estar entrelazados. Pero en esta forma de pensar, lo que tiende a suceder es que pensamos en el reino espiritual como este reino superior y el reino físico como en un reino inferior. Y el pensamiento humano a menudo se inclina a la idea de que los seres humanos son esta extraña mezcla de espiritual atrapado dentro de un cuerpo físico, y la idea es escapar de este reino físico y llegar al lugar real, el buen lugar en el cielo.
Ese reino espiritual, esa idea, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, simplemente no está allí. Pero debido a que está tan presente en nuestra sociedad, permea nuestro mundo occidental. Esas ideas tienden a colarse en nuestro pensamiento también. Eso no se encuentra en la Biblia. Más bien, como en el jardín, el espacio humano fue diseñado por Dios para engranarse e interactuar con Dios. El espacio, los cielos y la tierra fueron diseñados para existir en armonía. El reino de Dios con el reino de la humanidad entrelazados en armonía, juntos. Ahora, la crisis de la rebelión humana contra Dios creó una separación entre Dios y la humanidad, pero también, y eso está muy relacionado, una separación de nuestros reinos. Así que ahora tenemos el espacio humano y tenemos el espacio de Dios, y no interactúan. En realidad, en este punto, la mayor parte de la Biblia trata realmente de abordar esta delicada cuestión, esta separación que se ha producido cuando el espacio de Dios y el espacio de la humanidad se distanciaron a causa del pecado humano. Ha habido momentos y lugares en los que Dios ha entrado en el espacio humano. Muy bien, vayamos al capítulo 3 de Éxodo. Veamos los versículos 1 al 5. Éxodo 3, versículos 1 al 5. Cuando Moisés encontró a Dios por primera vez en Éxodo. Leemos esto. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, no te acerques aquí. Mantén tu espacio, mantén tu distancia, Moisés. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo estoy aquí. Esto es tierra santa. No puedes acercarte más. Este es mi espacio. Tu espacio está separado. No te acerques. Pero tengo algo importante que decirte. Así que Dios se presentó a Moisés en el monte Sinaí. Y la presencia de Dios hizo sagrado ese espacio. Moisés tuvo que quitarse los zapatos y no debía acercarse a Dios. El espacio de Dios debía ser protegido de la incursión humana. Este es un ejemplo de que el espacio de Dios y el espacio humano entran en contacto, pero hay una clara separación. No te acerques, no tan cerca. Con la introducción del pecado en el jardín, el espacio de Dios y el espacio humano se fracturaron gravemente. Y la Biblia trata en gran medida de cómo Dios pretende arreglar esa fractura y volver a poner estos dos reinos en armonía, de nuevo en una relación pacífica y armoniosa. Una gran parte de la alianza del Sinaí que Dios hizo con Israel consistió en establecer un camino para que la presencia de Dios estuviera en medio de Israel. Pero debían mantener esta distancia. Debían mantener la separación. Dios habitaba con Israel y les traía su espacio, su presencia en medio de ellos, pero de una manera limitada, a través de un templo. Había un edificio. Había una carpa, ¿verdad? Pero tenían que asegurarse de mantener un perímetro alrededor y no podían acercarse mucho a ese espacio, al tabernáculo y, mucho más tarde, al templo. Una vez que construyeron una estructura permanente y sirvió como un lugar donde la presencia de Dios entraba y se superponía con el espacio humano, pero de una manera limitada y protegida. En cierto modo era algo así como lo que hoy podríamos considerar un punto de acceso, hotspot. Todos tenemos teléfonos móviles, ¿verdad? Nuestros teléfonos móviles, y si no tenemos servicio de internet, podríamos buscar un punto de acceso o hotspot, justo donde haya una conexión a internet. Bueno, el espacio de Dios a veces interactúa de esa manera con el espacio humano. Y en ocasiones, por ejemplo, el tabernáculo,
la tienda en el desierto y más tarde el templo contaban con esta sola forma rectangular en la parte trasera, separada por una gruesa cortina. El tercio trasero constituía el lugar santísimo y se consideraba que allí estaba literalmente la presencia de Dios. Allí era donde la presencia de Dios estaba en ese edificio. El arca del pacto se guardaba en el lugar santísimo y, como cabría esperar, habría vestigios del Edén, de cuando el Edén estaba en la tierra, porque el rostro de Dios estaba ahora en ese tabernáculo. Vuelvan conmigo a Éxodo 25, a la parte de la construcción de esta arca del pacto, con estos seres en la cubierta. Correcto. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, leamos Éxodo 25:10. Son las instrucciones para la construcción de esta arca y dice: harás una arca de madera de acacia. Será de 1 metro con 10 centímetros de largo, de 65 centímetros de ancho y de 65 centímetros de alto. Sigamos en el versículo 18. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza, con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Así que estos dos parecen estar custodiando la entrada al lugar santísimo. Esta arca fue puesta en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Tenemos entonces a estos 2 querubines en la parte superior de esta arca. ¿Y qué están haciendo? Bueno, están custodiando el espacio de Dios. ¿Qué pasó en el Edén cuando la humanidad fue expulsada? Pues que tenemos a los querubines custodiando la entrada al Edén, ¿correcto? No se puede pasar de ese punto, ¿verdad? Tenemos a estos querubines custodiando el espacio de Dios, así que Dios estaba con Israel. No estaba con ninguna otra nación, ningún otro pueblo. Su presencia estaba entre ellos. Pero el espacio de Dios entre ellos estaba custodiado de la misma manera que lo estaba en el Edén. Israel, puedes acercarte a mí, yo te instruyo desde este lugar, pero no entres a mi espacio. Y estos representantes, estos querubines sobre el arca nos están remitiendo al Génesis, ¿verdad? Nos remiten al Génesis 3, donde Dios puso a los querubines para custodiar su espacio. Así, a través de este tabernáculo, la presencia de Dios, su espacio, existía en medio de Israel, pero de forma limitada, y con un recordatorio de la distancia que se creó en el Edén. Esa distancia no se había superado. Más tarde, cuando Salomón construyó una estructura permanente, este templo, este edificio que creó, lo dedicó con el reconocimiento de que este edificio físico nunca podría albergar realmente a Dios. Quiero decir, obviamente Dios no cabe en un edificio. Dios es Dios. Él no iba a venir a meterse en una habitación y morar en ella. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes 8, versículo 27. Este es Salomón haciendo su oración, su dedicación del templo a Dios, y en esta oración a Dios hace este comentario. Quiere que Dios habite allí. Él dice, versículo 27, pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. En otras palabras, la gente habla de que Dios está en los cielos ahí arriba, pero los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Es una forma de expresar que se trata de un superlativo, que no hay espacio que pueda albergar a Dios. ¿Cuánto menos este templo que he edificado? Sigue.
Los israelitas sabían muy bien que ese templo solo servía como un portal, si se quiere, al espacio de Dios. El templo actuaba como una especie de enlace, un punto de acceso, se podría decir. Dios había dejado la tierra y separado su espacio del espacio de la humanidad, pero el templo no sería la vivienda de Dios, por así decirlo, sino el lugar en la tierra donde Dios hablaba y se superponía al espacio humano y se vinculaba con ellos. Este sería un lugar único en la tierra. Vayamos al capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Cuando el profeta Isaías fue comisionado para su trabajo como profeta, entró al templo y tuvo esta visión, y fue una visión muy preocupante para él, porque de repente estaba en la presencia de Dios, como ser humano. Como ser humano uno no debe estar en la presencia de Dios, en el espacio de Dios. Pero aquí está él en una visión, y de repente se encuentra en ese espacio de Dios, y eso es algo bastante aterrador. No quiero centrarme en esto, sino en lo que él ve. Miremos Isaías 6, versículo 1. Dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Eso es Isaías 6, versículo 1. En otras palabras, no había espacio en este templo para nada más que para la cola de su manto. Ya saben por qué Dios es tan grande, ¿verdad? Dios es grande. Solo esta parte inferior de las vestiduras de Dios estaban en el templo propiamente dicho. Y el resto de Dios, supongo, presumiblemente, estaba en el espacio de Dios, donde quiera que esté. Se podría pensar en ello como en los cielos, pero de todos modos, el espacio de Dios. Isaías más tarde habla de la tierra como el estrado de los pies de Dios, el lugar donde Dios pone sus pies. De nuevo, no existía el concepto de que Dios habitara únicamente en su templo, que Dios estuviera contenido en el templo, sino que el templo servía como lo que podríamos considerar un portal al reino de Dios, un punto de acceso al reino de Dios, que había sido separado del espacio del hombre aquí en la tierra. Vayamos a Isaías 66. Veamos el versículo 1 de Isaías 66. Isaías 66, 1 dice: Así ha dicho el Señor: El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Por lo tanto, una vez más, ustedes saben que Dios no puede ser contenido en un templo. Este simplemente actúa como un portal, si se quiere, al reino de Dios. Hay otro evento interesante del espacio de Dios presente en la tierra. Vayamos a Génesis 28. Veremos los versículos 10 a 13. Después de que Jacob le arrebató la primogenitura a Esaú, y luego lo engañó para quitarle su bendición. Huyó de la ira de su hermano porque éste quería quitarle la vida. Y se dirigió a casa de su tío para buscar esposa. En su camino pasó la noche en lo que más tarde llegaría a ser un poblado. Más tarde se llamaría Betel. Betel es una palabra hebrea. Es una palabra compuesta. Bet o Beat es la palabra para casa. Y él es un sufijo que hace referencia a Dios. O sea que significa la casa de Dios. Y casa de Dios es sinónimo de templo. El templo. Correcto, así que este lugar, Betel, es donde él fue. Aunque no se llamaba Betel en ese momento. Veamos el versículo 10 de Génesis 28. Jacob partió de Beerseba y se fue hacia Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí una escalera. Probablemente una escalera no es el tipo correcto de traducción, porque cuando uno piensa en una escalera de pintor o en algo similar. Es algo donde la gente sube a gran altura y es muy larga. Probablemente sería más
como una escalinata o incluso una rampa, pero no una escalera. Esa no es probablemente la imagen correcta. Versículo 12. Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella, y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le está reiterando estas promesas. Ahora bien, esto es mucho antes de que cualquier tabernáculo o templo de Dios hubiera sido construido. Pero Jacob vio ese portal, si se quiere, al espacio humano abriéndose en el espacio de Dios. Así es. Esto es un portal. Este es un punto de acceso. Estos ángeles que ascendían y descendían eran seres que habitaban en el espacio de Dios. Iban del espacio de Dios al espacio humano. Iban y venían. Y en este portal Dios mismo apareció y pronunció las mismas promesas que había hecho a Abraham. Se las reiteró. Cuando Jacob cuando se despierta de esta visión, se da cuenta de que este es un lugar especial en la tierra donde la presencia de Dios era accesible. Y así lo marcó. Lo marcó como: este es un punto de acceso, si se quiere, ¿verdad? Quiero asegurarme de saber dónde está esto, porque aquí hay un punto de acceso, por así decirlo, al espacio de Dios. Veamos los versículos 16 a 19. Versículos 16 a 19. Jacob despertó de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está presente en este lugar, y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo: Cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Betel. Y esta es la puerta del cielo. Versículo 18. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Jacob supo por este sueño que este lugar era un lugar especial en la tierra. Se podía acceder a Dios de una manera particular en este lugar. Eso no sucedía en otros lugares, ¿no es así? Este es un punto de acceso, un lugar donde el cielo y la tierra, estos dos reinos, se superponían durante un tiempo. El lugar físico llegó a ser conocido como la ciudad de Betel, la casa de Dios, debido a esta visión, porque este portal fue visto allí más tarde cuando Dios instruyó a Israel a construir un tabernáculo, una tienda móvil en el desierto, y mucho más tarde cuando Salomón construyó el templo. Estos edificios llegaron a ser un tipo de lo que era Betel. Un punto de acceso, una estructura donde Dios podía ser accedido, donde su espacio podía ser accesible. Un punto de entrada, un hotspot, donde el espacio humano y el espacio de Dios interactuaban. Esto era algo muy raro luego de que la humanidad fuera expulsada del jardín, cuando el Edén fue destruido, probablemente por el diluvio. Pero recuerden, eso era lo que Dios había diseñado originalmente. El espacio de Dios y el espacio humano interactuando juntos y existiendo en el mismo lugar. Se suponía que siempre había sido así, para interactuar y que el espacio de Dios estuviera presente junto al espacio humano. Vayamos al capítulo 1 de Juan. Vamos a leer los versículos 47 a 49. Cuando Cristo vino a la tierra, después de que Israel había fracasado en convertirse en el sacerdocio real que Dios quería crear a partir de ellos. Cristo vino con un nuevo pacto. El antiguo pacto quedó atrás. Israel simplemente no era lo suficientemente fuerte para cumplir con las obligaciones del antiguo pacto. Entonces Dios intervino y dio un nuevo pacto que añadió más ayuda y más asistencia. Un episodio de cuando Cristo reunió a sus discípulos originales nos habla de lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. Y eso es lo que leeremos aquí. Jesús vino a un hombre llamado Natanael y le habló a Natanael citando el Salmo 32, versículo 2, que básicamente dice que un verdadero israelita es un israelita en quien no hay engaño.
Veamos los versículos 47 al 49 de Juan, nuevamente. Dice, Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esta, como les dije, es una referencia al Salmo 32, versículo 2. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Nunca he conocido a este hombre, ¿cómo me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora Natanael estaba desconcertado por el hecho de que parecía saber más acerca de él de lo que debería saber, y que su milagro menor debe ser una señal de Dios, de que él, de hecho, era este Rey de Israel que venía a restaurar el reino en la tierra. Él saltó a esta conclusión, pero todo se debió a que aparentemente sabía más de él de lo que debería haber sabido. Jesús, en cierto modo, se sorprendió de su respuesta y le respondió diciendo, esta pequeña cosa no es nada comparado con todo aquello de lo que vas a ser parte, si respondes a este llamado. Vamos a ver los versículos 50 al 51. Respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo, de cierto les digo, que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿a qué les debería recordar esto? ¿Eso les recuerda a Jacob? ¿Sí? Eso es a lo que se supone que nos remita. Por eso es importante saber lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se puede entender realmente a menos que se sepa lo que está pasando en el Antiguo Testamento, porque resuenan el uno con el otro. Esto tiene por objeto remitirnos a la visión de Jacob, los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo. Esto es claramente una referencia a Betel. Esta es una referencia a la visión de Jacob. Ese portal, ese lugar en los tiempos de Jacob cuando la presencia de Dios se abría e interactuaba en el espacio terrestre y que se llamaba Betel o casa de Dios. Ya lo verán. Pero no será un lugar físico, no será un edificio. Eso es lo que le está diciendo. Va a ser Jesús mismo. Va a ser este portal móvil, por así decirlo, del espacio de Dios y del espacio humano caminando sobre la tierra. Jesús mismo es ese portal, el espacio de Dios en la tierra. Ahora bien, esta es una afirmación grandiosa por varias razones. En primer lugar, este ser humano pretende ser el punto de acceso para la interacción humana con Dios. Esa es una tremenda afirmación. Quiero decir, por lo que ellos sabían, se trataba de un ser humano. Pero en segundo lugar, el templo de Jerusalén todavía estaba de pie a la distancia. Justo en ese templo se suponía que era el punto de acceso para que los humanos interactuaran con Dios, no este hombre. Correcto. Así que esa es toda una declaración que hacer, especialmente con el templo de pie justo allí. Ahora, una parte importante del pacto del Sinaí era la presencia de Dios, el espacio de Dios habitando en medio de Israel y Dios como su rey. Ese templo había sido destruido en el año 585 a.C. por los babilonios, después de que Dios rechazara a Israel y a Judá por su infidelidad. Dios retiró su presencia, abandonó el templo, lo dejó vulnerable, y los babilonios entraron y lo destruyeron y lo demolieron. Más tarde fue reconstruido en tiempos de Esdras. Este es el templo que estaba de pie a lo lejos, cuando Jesús estaba en la tierra. Cuando regresaron a su país, lo reconstruyeron, pero los judíos continuaron siendo infieles. Y esencialmente Jesús estaba diciendo, miren, lo mismo está sucediendo de nuevo. Ese templo ya no es el espacio de Dios debido a la infidelidad que ha habido. Al igual que en los días de Babilonia, ustedes siguen siendo fieles.
Y de hecho, este templo iba a ser destruido en solo unos pocos años. En el año 70 después de Cristo, ese templo que existía en tiempos de Jesús iba a ser arrasado también. Pero ahora con el nuevo pacto, Jesús mismo se presenta como ese templo. Yo soy ese espacio. Soy ese portal, nos dice. El espacio de Dios. Él está diciendo que es Él mismo. El lugar donde el espacio de Dios interactúa con el espacio humano. Esta vez, sin embargo, es de una manera mucho más íntima que un edificio, ¿verdad? Un israelita solo podía acercarse a los patios del templo, pero Jesús, como este punto de acceso humano, tenía una interacción mucho más personal y cercana con el espacio de Dios y el espacio humano, porque Él es en carne y hueso. Volveremos a ese concepto en un momento. Pero quiero hacer una pausa porque hemos estado hablando de varias cosas. Hemos estado hablando de que Dios creó los cielos en la tierra, los cielos más bien y la tierra, y los creó para ser habitados tanto por Dios como por los seres humanos al mismo tiempo, en una relación armoniosa y en una alianza como una familia unida. Cuando la humanidad se rebeló contra Dios, cuando rechazó a Dios y siguió su propio camino, Dios se separó de la humanidad en el reino de Dios y el espacio de Dios se separó del espacio humano. Se hizo referencia al espacio de Dios como el cielo, este lugar allá arriba. Aunque ya hemos visto eso. Eso es solo una metáfora. Dios no reside en el cielo. El espacio de Dios, su reino, está simplemente separado de nuestro reino, de nuestro espacio. Pero lugares como Betel y más tarde el tabernáculo y el templo eran lugares donde el espacio de Dios y el espacio humano se superponían e interactuaban entre sí. Una especie de portales al espacio de Dios para interactuar con el espacio humano en ocasiones, debido al propósito de Dios. Y estos lugares actuaron como un indicador, si se quiere, de una esperanza futura del espacio de Dios, el reino de Dios reuniéndose con el espacio humano como Dios había previsto originalmente. Los profetas hablan de la nueva creación en muchos lugares diferentes. Veamos, por ejemplo, Isaías 65, versículos 17 a 19. Isaías es el primer profeta que habla de la nueva creación. Veamos lo que tiene que decir. Isaías 65, versículo 17 dice: Porque aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien gócense y alégrense para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo. Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella la voz de llanto ni la voz del clamor. Ahora bien, algunos podrían decir que este pasaje parece hablar solo de la creación de una nueva Jerusalén, pero esa es una visión limitada, porque Jerusalén era el lugar del portal principal al espacio de Dios, ¿no es así? Allí se encontraba el templo. Allí es donde se iba para acceder a este portal del espacio de Dios. El templo de Jerusalén era el sitio donde el espacio de Dios, su reino, se unía con el espacio humano. El templo de Jerusalén debía ser simbólico de lo que Dios pretendía para la creación, el espacio humano y el espacio de Dios unidos. La nueva creación procede o emana de este lugar, de esta nueva Jerusalén. La nueva creación es cuando Dios habla y su reino se reúne de nuevo y se une el espacio humano en un entorno armonioso y productivo. ¿No es eso lo que celebramos en la fiesta de los tabernáculos? En parte, tal vez esto no tenga lugar plenamente hasta el último gran día, pero el milenio es la base para hacer posible esta nueva creación, en la que estos dos espacios se unen de nuevo y crean un entorno increíble. Vayamos a Isaías 25, leeremos los versículos 6 al 8. Isaías 25, versículos 6 al 8. La Biblia nunca habla de humanos yendo al cielo y escapando de este mundo, simplemente no se encuentra, no está ahí. No escapamos de este mundo, sino que el espacio de Dios se vuelve a unir con el espacio humano aquí en la tierra, como lo fue en el jardín de Edén. Cuando miramos al Edén, eso es a lo que Dios está volviendo.
a ese lugar, en ese espacio. Y cuando eso suceda, cuando llegue el reino, habrá abundancia, como la hubo en el jardín, que a menudo se simboliza con abundancia de alimentos. ¿Por qué es la fiesta de los tabernáculos? Porque la comida representa un tiempo en el que nadie pasa hambre. Todo el mundo tiene abundancia, ¿verdad? Todo el mundo come. Por eso es la fiesta de los tabernáculos. Por eso se traían los diezmos al lugar donde Dios pone su nombre. Ese diezmo era comida. Y comemos porque eso simboliza esta abundancia. Isaías 25, versículos 6 al 8. Sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre las naciones. Destruirá la muerte para siempre y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Ustedes conocen esta idea del espacio de Dios sobre el espacio humano, y la idea de la abundancia y la idea de mucha comida. Todo el mundo tiene suficiente para comer. Nadie se queda sin comer, nadie se muere de hambre. Vamos a Isaías 11, un pasaje familiar, versículos 3 a 9. No solo habrá abundancia, no solo habrá muerte cuando Dios comience a hablar en el espacio humano, sino que cuando la presencia de Dios se restablezca en la tierra, cuando Dios hable en el espacio humano una vez más, un único Dios traerá una paz abundante. Capítulo 11, versículo 3 se refiere a Cristo. Dice, Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Nadie va al juez y dice, bueno, él hizo esto cuando en realidad no hizo aquello, porque el juez sabe todas estas cosas. Versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Nadie va a ser pisoteado y abusado. Nadie va a aprovecharse de otros, ni hacerse rico a costa de ellos. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Él no va a soportar a los que son malvados, a los que quieren aprovecharse y abusar de los demás. Eso no va a existir. No lo permitirá. Serán ejecutados si así es como quieren comportarse. Dice el versículo 5, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad la será de su cintura. Entonces el lobo, aquí está el resultado de todo esto. Aquí está el resultado de que la justicia se haya impuesto en la tierra. Cuando Dios habla y el espacio humano interactúa y Dios trae justicia a esta tierra. Aquí está el resultado. Continúa el versículo 6, entonces el lobo habitará con el cordero. ¿Cómo? ¿Un lobo morando con un cordero? Leemos eso todo el tiempo, pero eso es un cambio total del carácter de estas criaturas, ¿verdad? Los lobos no conviven con corderos. Se los comen. Eso es representativo de lo que pasa hoy en día. Eso es lo que pasa hoy. Pero eso no es lo que va a pasar en el futuro. Ese tipo de cosas ya no existirán. Continúa, y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos. Estas son cosas que no suceden así. Bueno, por supuesto que no es la forma en que las cosas son, porque las cosas van a ser diferentes cuando el espacio de Dios se una con el espacio humano. Continúa, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey, un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar.
Bueno, las aguas son el mar, ¿verdad? Quiero decir, estas imágenes pretenden transmitir lo más absoluto, lo máximo. Todo el mundo va a saber quién es este ser porque Dios habla en el espacio humano. Una vez más, uno de los efectos de esta nueva creación es la paz, la abundancia, la no muerte o uno de los efectos de la paz de Dios y la presencia de Dios entrando, uniéndose de nuevo a esta tierra, no en algún lugar, en algún cielo lejano, en alguna parte. Es el gobierno de Cristo el que establece esto, y su presencia en la tierra es lo que lo hace posible. La presencia de Dios en la tierra es la paz de Dios, volviendo a unir el espacio humano como lo planeó en el principio. Nos remite de vuelta al Génesis 1:1, ¿verdad? Vamos al capítulo 1 de Juan, versículo 1. Juan 1:1. Este es un pasaje que todos conocemos y que habla de la identidad de este Jesús que se convirtió en Cristo. Este Mesías, este ungido, este Rey. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra que conocemos es este ser que se convirtió en Cristo, y está al mismo tiempo con Dios, refiriéndose al Padre, obviamente, y también Él mismo es Dios. De hecho, sabemos que Él es el Yahweh del Antiguo Testamento. Él es el ser que trabajó con toda la gente en el Antiguo Testamento. Veamos el versículo 14. Hay una declaración interesante hecha en el 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Observen esa palabra. Volveré sobre esta palabra, habitó, y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra, habitó, en griego es la forma verbal de la palabra tabernáculo. Tabernáculo. La palabra hace o es tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo, en el pacto del Sinaí, fue el lugar donde Dios habló en el espacio humano, interactuó. Se superponía. Era la especie de zona de acceso al espacio de Dios en la tierra. Pero aquí, describiendo a Jesús, dice que este ser que sabemos que es Yahweh es tabernáculo entre nosotros. En español suena raro, como si el verbo fuera tabernacular. Él es el tabernáculo. Él mismo. Su carne es el lugar donde está la presencia de Dios. Él es este portal de carne, si se quiere, hacia el espacio de Dios. Ya hemos leído muchas veces el versículo en el que Jesús se compara a sí mismo con el portal que Jacob vio en Betel. Vemos el propio cuerpo de Jesús como una especie de portal o un punto de acceso, una conexión, un hotspot, una unión del espacio de Dios y el espacio humano. Vayamos a Juan 2:19. Juan 2:19. En algún momento de su ministerio, Jesús cerró el templo, echó a los mercaderes. Conocen la historia, ¿verdad? Entró en el templo, desalojó a los animales del templo, volcó las mesas de los cambistas. Básicamente cerró las operaciones del templo. Ahora los profetas en el Antiguo Testamento a menudo hacían actos simbólicos. Si retrocedemos y leemos Ezequiel, sabremos que Ezequiel está haciendo todo tipo de cosas basado en las instrucciones de Dios, que son actos simbólicos. Tienen la intención de transmitir un mensaje. Jesús está actuando aquí en gran medida como un profeta, cerrando esta operación del templo. Y los sacerdotes estaban muy molestos, porque ellos eran los que estaban a cargo del templo. Así era, según la ley. Y aquí está este tipo creando esta conmoción, esencialmente cerrando las operaciones del templo. ¿Y quién se cree que es? ¿De dónde se cree que saca la autoridad para hacer esto? Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora la forma normal de tomar esto, por supuesto, la forma en la que ellos iban a entender esto, es que él estaba hablando del templo.
Es justo en ese lugar en que él básicamente cerró las operaciones, sugiriendo que si alguien destruía ese edificio, él podría reconstruirlo en 3 días. Eso era una locura. No había manera de que se pudiera reconstruir en 3 días. El versículo 20 dice: Por tanto los judíos dijeron: durante 46 años se construyó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Vamos, seamos serios. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de ese edificio, del templo que estaba allí y que ya nos había dicho que había sido clausurado. Dios ha terminado con ese edificio, ¿no es así? Al igual que en los días de Isaías y Jeremías, en Ezequiel, Dios había dejado de utilizar el templo como el lugar donde Dios hablaba e interactuaba en el espacio humano. Dios había cerrado el templo múltiples veces a lo largo de la historia. Lo hizo cuando destruyeron el templo de Babilonia y estaba por hacerlo de nuevo aquí. Quiero decir, está básicamente cerrado ahora e iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, Jesús no estaba hablando del edificio del templo. De lo que estaba hablando era de su propia carne. Su propia carne, que ahora es el portal al espacio de Dios. Echemos un vistazo a los versículos 21 y 22. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Jesús era el lugar de la interacción de Dios en el espacio humano, por decirlo así, especialmente en ese templo, que estaba justo al lado suyo. Era una afirmación increíble, y una que ni siquiera sus discípulos pudieron entender hasta después de que fue resucitado. Al cerrar las operaciones del templo, Jesús esencialmente dijo: Dios ha terminado con este edificio y lo que ustedes han hecho con él y para lo que lo han utilizado. No es la primera vez que sucede. La historia se repite. No era la primera vez que Dios terminaba con el templo. Él había terminado con él en Ezequiel, en los días de Jeremías también. Y en unos pocos años ese templo sería destruido. Los romanos enviarían a Tito, entrarían y destruirían lo que bajo el pacto del Sinaí era la presencia de Dios con Israel. Ese portal del espacio de Dios, y el espacio humano era este edificio físico del templo. Pero ahora con el nuevo pacto, este portal iba a ser Jesús mismo. Ahora es muy diferente. Antes de su crucifixión, Jesús habló a sus discípulos para animarlos. Vayamos a Juan 14. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Estamos familiarizados con esto. Hablamos de esto muy a menudo durante la Pascua. Juan 14, 1 al 4. Jesús les dijo: No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, este es un versículo que a menudo es usado por mucha gente para sugerir que Cristo iba al cielo a preparar un lugar para sus seguidores, ¿verdad? Esa gran mansión en el cielo, ¿verdad? Él los llevará consigo cuando mueran, los transportará a su espíritu, a sus almas, hasta su hogar celestial. Pero eso no es en absoluto lo que se dice aquí. Primero, la referencia a la casa de mi padre es una referencia común al templo. Cuando escucharon la casa de mi padre, estaban pensando en el templo. Es lo que significa esa palabra. Es lo que significa esa frase. Está claro desde Éxodo hasta Hebreos que hay un tipo de templo en el cielo, en el espacio de Dios que corresponde al templo terrenal en la tierra y en el cielo. Los templos celestiales son estos portales, si se quiere. Lo que se esperaría de los discípulos es que lo que se hiciera en el cielo se reflejara también en la tierra. No que fueran al cielo, sino que se reflejara en la tierra. Luego la palabra mansiones aquí en español típicamente significa para nosotros una lujosa casa unifamiliar que es la propiedad de los ricos, ¿no es así?
Así que si pensamos en una mansión, ¿qué nos imaginamos? Probablemente pensamos en una de esas grandes casas frente al mar o en las colinas, ¿verdad? Eso es una mansión. Pero eso no es lo que significa esta palabra. Esta palabra en griego se refiere a las habitaciones que se construyeron junto al templo. Recuerden, el templo era una estructura rectangular y a lo largo de la pared exterior de ese templo estaban estas habitaciones, estas moradas, si lo prefieren. Y eso es a lo que se refiere esta palabra. Estas habitaciones laterales a lo largo del templo que se usaban para una variedad de propósitos, eran cuartos de almacenaje, eran salas de trabajo donde se llevaban a cabo actividades y eran lugares de alojamiento para los sacerdotes en servicio. Así que los sacerdotes en servicio a veces tenían que pasar la noche en el templo para realizar sus tareas. Y entonces se les asignaba una habitación de estas a lo largo del templo, que es a lo que se refiere esta palabra. Tener una habitación al lado del templo, preparada para uno, sería una gran cosa, un gran honor, porque uno puede pasar la noche ahí, en la residencia de Dios. Vayamos al Salmo 15, versículos 1 al 5. Así que tener una habitación lateral preparada para nosotros sería como decir que Dios nos quiere cerca de Él, en un lugar cercano a Dios. Porque el templo de Dios es figurativamente donde está la presencia de Dios, y tener un lugar, una morada, es estar allí con Dios en su presencia. Creo que traducirlo como una mansión es una mala decisión, más bien una habitación preparada para nosotros. Una de estas habitaciones laterales a lo largo de la pared del templo sería algo bastante importante. Y a eso se refiere aquí en el Salmo 15, versículo 1. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién puede alojarse en tu presencia en una de estas pequeñas habitaciones? Continúa, ¿quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Quien así hace, siempre tendrá un lugar en el templo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y aunque Cristo prepararía un lugar para ellos, ellos no pensarían que eso iba a suceder en el cielo. Ellos simplemente no tendrían ese concepto en absoluto. Más bien entendieron que tendrían acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que pensarían. Noten lo que Cristo dice aquí. Él dice, volviendo a Juan 14. Juan 14, versículo 3, que ya leímos, noten lo que dice. Vendré otra vez y los tomaré conmigo. Ahora la venida de Cristo parece ser una referencia a su regreso a esta tierra. Cuando venga otra vez, los tomaré conmigo. Él regresa a esta tierra y dice que no los dejará huérfanos, vendrá a ellos. Pero creo que hay otro aspecto aquí también. Más adelante, en ese mismo capítulo, versículos 15 a 18, Cristo habla del envío del Espíritu Santo. Fíjense en lo que dice. Versículo 15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Ya saben lo que dijo antes en el capítulo. No los dejaré huérfanos. Yo vendré a ustedes. Él está hablando de enviar al Espíritu. Así que mientras prepara un lugar en el templo de Dios para ellos, no los va a dejar huérfanos. Él va a volver a ellos. Es la promesa del Espíritu. Está la idea de Jesús a través de la presencia del Espíritu de Dios, que Él enviaría. Iba a estar allí con ellos y en ellos. Veamos el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará,
y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. La palabra morada o casa aquí en Juan 14:23 es la misma palabra que se usó en 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, solo que es una palabra diferente en la traducción. El inglés al menos lo traduce diferente y el español igual. No sé por qué hacemos eso, pero es la misma palabra que fue usada arriba en Juan 14 antes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Aquí se traduce hogar. Vamos a hacer nuestro hogar con ellos. Esta es la palabra que ha sido traducida como casa y se ha utilizado en todo el libro de Juan en un montón de lugares diferentes. Y es la palabra que se traduce a veces como permanecer. Juan dice, permanezcan, o vivan, o hagan casa en mí, y yo en ustedes. Él dice que el pámpano permanece en la vid y produce mucho fruto. Permanecer es la misma palabra, es hogar. Es la misma palabra traducida como mansión, es la mismísima palabra. Así que la referencia de Cristo de regresar y recibirlo se refiere a su segunda venida. Ciertamente es así. Pero también se refiere a Él enviando el Espíritu de Dios a sus seguidores para residir en nosotros. Y de alguna manera, el lugar que Cristo prepara para nosotros en la casa del Padre también se demuestra por la presencia de Dios, su Espíritu, en ustedes y en mí. En el bautismo ellos están en nosotros. Así que al igual que Cristo estaba aquí en la tierra a través del Espíritu de Dios, ellos, Padre e Hijo, están en nosotros ahora. En el primer Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos, hubo muchas cosas relacionadas, conectadas con el tabernáculo y el templo. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre los discípulos, recordarán que vino en forma de lenguas de fuego. Y hay mucho simbolismo ahí. Uno de los símbolos es el fuego. El fuego siempre se asocia con la presencia de Dios en el templo o en el tabernáculo. En Éxodo 40, en Primera de Reyes 8, en Levítico 10, está esta idea del fuego mostrando la presencia de Dios. Así que estas conexiones de fuego, estas lenguas de fuego, nos remiten a esas historias, esas narraciones que escuchamos antes, de cuando la presencia de Dios entraba a un templo o a un tabernáculo. Esas conexiones son supremamente importantes. Siguiendo este evento, entonces, el Espíritu de Dios mora con cada uno de sus seguidores. El Espíritu de Dios está en cada uno de sus seguidores. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Pedro describe esto como la iglesia, lo cual nos incluye a nosotros, siendo el nuevo templo, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándose a él, refiriéndose a Cristo, por supuesto, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia como piedras vivas, cada una albergando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Todos ustedes sentados aquí y todos ustedes en el Zoom somos colectivamente este nuevo templo. Pablo 2 describe la iglesia de una manera similar en Efesios 2. Vamos allá. Efesios 2, versículos 19 al 22 dice: Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, refiriéndose a los seguidores gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
La iglesia, de manera colectiva, debe desempeñar la misma función que el templo en el Pacto del Sinaí. Debemos ser ese portal del espacio de Dios en el templo humano. Dejemos que esto se asimile por unos instantes. Ustedes deben ser el portal del espacio de Dios en el espacio humano. Es una responsabilidad muy alta la que tenemos. ¿No es así? Nuestras acciones, todo lo que hacemos tiene el nombre de Dios vinculado a ello, como ese edificio, como un templo, como ese portal al espacio de Dios. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. En Corinto los miembros comenzaron a dividirse en grupos basados en a quién preferían como sus maestros. Es algo humano, pero también algo muy contrario a Dios. Pero Pablo les advierte que esta no es la manera en que debemos comportarnos como templo de Dios, como pueblo de Dios, como ese portal hacia el espacio de Dios. Parte de su razonamiento era que la iglesia es el templo de Dios en la tierra. Eso es lo que somos, tanto individual como colectivamente. 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Somos sumamente importantes para Dios. Versículo 17: Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Vayamos al capítulo 6, versículo 18 al 20. Pablo aborda el tema de la inmoralidad sexual. Él enfatiza una razón por la cual no hacemos ese tipo de cosas, por la cual evitamos ese tipo de acciones humanas. Y es porque la iglesia, como un todo, es un templo. Pero individualmente también podemos ser considerados templo de Dios. ¿Saben lo que dice en el verso 18 al 20? Versículo 18 al 20, huyan de la inmoralidad sexual. No tenga nada que ver con eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tiene de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en espíritu, que son de Dios. Ustedes son representantes de Dios. Somos representantes del templo en lo que hacemos, en la forma en que actuamos, en la forma en que nos comportamos, en lo que elegimos hacer, en lo que elegimos no hacer, en lo que participamos, en lo que participamos. Todo es un reflejo de ese templo. El templo de Dios en Jerusalén estaba en pie, y era la representación de Dios a veces, y a veces no lo era. Y Dios finalmente permitió que fuera destruido, como saben. Como saben, fue corrompido y por eso fue destruido 2 veces. Pero nosotros somos ahora ese templo. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Ustedes y yo somos ese templo. No queremos acabar como acabó el templo de Jerusalén. Queremos ser los representantes de Dios. Si cada uno de nosotros sirve como representante del espacio de Dios en la tierra. Es decir, si vamos a representar al mundo del reino de Dios, de los caminos de Dios, del espacio de Dios, tal como lo hizo Jesús cuando caminó por la tierra, pues Él era eso mismo. En este momento está diciendo que ustedes son eso tal como Él lo fue, es decir, que nuestras acciones importan. ¿No es así? Lo que hacemos importa. Nuestro ejemplo importa. ¿Reflejamos el enfoque de Cristo, un enfoque que se esboza en el Sermón de la Montaña?
Ese es uno de los mejores sitios para averiguar si nuestras acciones corresponden a lo que produce la paz que leemos en Isaías. ¿Nuestras acciones producen paz? ¿O producen conflicto y agitación y cualquier otra cosa similar? ¿O es que somos pacificadores? ¿Somos causantes de problemas? ¿Qué es lo que producen nuestras acciones? Mucha gente cree que cuando uno muere su alma abandona el cuerpo, que van al cielo para estar con Dios para siempre. El único problema con eso es la Biblia. Ese es el problema. La Biblia simplemente no enseña eso. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios creó este reino físico para que fuera el lugar donde Él gobierna junto a la humanidad. Su espacio y nuestro espacio entrelazados en un entorno armonioso y abundante. Sin embargo, los humanos nos rebelamos contra Dios y contra sus caminos y fuimos expulsados de la presencia de Dios durante un tiempo. Su espacio ya no existía en la tierra, sino que se volvió inaccesible para la humanidad, y cuya entrada estaba custodiada por los querubines de Dios. Tras el diluvio, el Edén desapareció, y la presencia de Dios se alejó aún más de la humanidad. Los humanos con los que Dios trabajaba comprendieron esta separación de los espacios. El espacio de Dios no solo estaba distante, sino que también estaba en lo alto y nos miraba desde un espacio superior al nuestro. La mejor metáfora para pensar en eso es el espacio de Dios como en el cielo, ¿verdad? El cielo arriba, donde el punto de vista de Dios es exaltado por encima de la humanidad. En realidad no vive en el cielo, pero es una buena metáfora para transmitir esta idea. Toda la Biblia trata realmente de Dios trabajando para restaurar esa separación. Reacio a ceder ante los pecados de la humanidad, pero deseoso de arreglar esa condición humana. Dios abrió su espacio varias veces a lo largo de la Biblia como portales o puntos de acceso, si se quiere. Jacob en Betel, Moisés en el Sinaí, luego el tabernáculo y después los 2 templos en Jerusalén. Aunque estos lugares eran portales al espacio de Dios, seguían siendo espacios en los que se exigía distanciamiento. Finalmente, Yahweh vino a esta tierra en carne y hueso. Jesús mismo vino a la tierra, trayendo la presencia de Dios a la tierra de una manera en que nunca antes había sucedido. Ya no estaría la presencia de Dios en un edificio, en un templo, en su estructura, sino que ahora la presencia de Dios estaría en carne. Tras la resurrección, Dios no dejó huérfanos a sus seguidores, sino que nos envió su presencia dentro de nosotros a través del Espíritu de Dios. Ahora somos representantes del espacio de Dios en la tierra. Eso es lo que somos. Somos tanto colectiva como separadamente templo de Dios. Pero un día, ilustrado por la fiesta del último gran día, la presencia de Dios se unirá plenamente con el espacio humano. Y cuando eso suceda, el ideal del Edén estará de nuevo en esta tierra. Vayamos a Apocalipsis 21. Comenzaremos en los versículos 1 al 5. Apocalipsis 21, versículos 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. El espacio de Dios vuelve a estar en el espacio humano, como en el Edén. Continúa, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 21.
ahora en el versículo 22, dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Ya no hay necesidad de un edificio, no hay necesidad de una separación, no hay necesidad de querubines bloqueando el espacio de Dios. Dios mismo está entre ellos. Continúa el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién habitará en tu santo monte? Solo aquellos cuyo nombre está escrito. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Recuerdan esa visión? Es como la descripción del Edén. ¿Qué sucedía allí? Había un jardín bien regado. El agua salía del Edén regando el jardín, yendo hacia afuera, a todo lo que estaba más allá del jardín, lo regaba. Ahí es donde estamos de nuevo, ¿no? Estamos de vuelta en el Edén, ahora mismo. Leamos desde el versículo 1 otra vez. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Moisés no podía ver su rostro, porque Moisés era común, no era santo. Pero ahora todo eso va a ser reparado. Continúa el versículo 4. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. La paz de Dios reunida con el espacio humano para siempre, la eternidad. ¡Qué imagen tan increíble! No dejamos este espacio para ir al cielo, ¿lo ven? No abandonamos la nave y lo dejamos todo atrás. No. Este lugar será restaurado a su intención original, y Dios ya no se separará de nosotros nunca más, porque el problema del pecado será resuelto, la rebelión será superada, la injusticia será destruida, y esto es el reino de Dios.